Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¿Cómo estamos, corazones? Oigan, luna menguante, ya estamos aquí en el proceso que se empieza a poner sabrosón para el eclipse de corazones. ¿Cómo vamos con trabajo personal? Bueno, pues saludos a todas las personas que nos han enviado sus ejercicios. Muchísimas gracias por compartir con la manada cuántica las ligas y todo lo que quieren que compartamos. Ya sabes que ahí en Instagram ponemos historias de lo que van mandando. Y bueno, pues que tenemos el canal de Telegram para que ustedes ahí vean todo lo que ponemos el podcast todos los días. Recuerda que si tienes problemas con la plataforma de Spotify es ajeno a nosotros. Spotify pues tiene ahí sus tiempos de cargar el podcast y todo. Y puedes abrirlo en Google Podcast o en Apple Podcast gratuitamente de la misma forma, según la plataforma que prefieras. Y bueno, pues como estábamos viendo el tema del día de ayer, ¿qué tal caminan esos carros con las 4 ruedas? Parejitas, medio bajitas, a medias o ponchaditas. Y al final pues tienes que tomar conciencia y empezar a tomar decisiones, porque ese es el proyecto, mi amor, de aquí al eclipse. Ese es el proyecto de aquí al eclipse, es decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones hay que tomar? ¿Qué hay que empezar a buscar, a investigar? ¿Qué hay que empezar a abrir, a investigar? ¿Qué hay que empezar a cerrar? ¿Qué decisiones hay que tomar? ¿Qué tenemos que poner en la agenda? ¿Qué tenemos que quitar en la agenda? ¿Qué límites tenemos que poner? ¿Qué cosas nos tienen que quedar clarísimas de hoy y para siempre? Esa es la idea de ese ejercicio dejado el día de ayer. Y bueno, pues hoy, para cerrar semana, no tenemos un tema menos importante o interesante para cada uno de nosotros que sea abierto en su corazón, en su mente, se ha decidido hacer trabajo personal. Y como su nombre lo dice, significa empezar a buscar en mis patrones, en mis conductas, en mi sistema familiar, pues todo lo que yo tengo que resolver en mí. Y de aquí, de este podcast en adelante, vamos a hablar mucho más de este tema. Y por eso pues empezamos por que es muy importante. Nadie puede decir que puede hacer trabajo personal, sino trabajo personal, por no decirle terapia, porque la terapia se limita mucho, ¿no? Trabajo personal es esta autoindagación, esta introspección constante, esta forma en la que nosotros podemos todo el tiempo estar alertas. Y bueno, así te vas dando cuenta cómo pues vamos a ir nutriendo de diferentes formatos nuestro trabajo personal, pero es fundamental el tema de entender el árbol y el sistema familiar. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos un avatar, un cuerpo físico que corresponde a, bueno, evidentemente la vida nos la da nuestra madre y con la fuerza de nuestro padre. Pero este cuerpo físico tiene rasgos físicos, ¿no? O sea, se parece a una manada, se parece a una cultura, ¿no? Tenemos rasgos, pues, según el grupo humano al que pertenezca nuestro linaje y las mezclas que han tenido. Entonces, pues, no solamente mi cuerpo físico tiene rasgos, sino, como Jodorowsky dice, pues, la familia ya estaba antes que nosotros naciéramos. Tu familia ya tiene tu nombre, tu apellido, tus rasgos físicos, tu drama, todo eso ya está aquí, antes de que tú siquiera vayas a nacer. Entonces, no puede, de hecho, no tiene mucho sentido que las personas al principio
empiecen a hacer terapia o trabajo personal por aspectos específicos, como no me cuaja el dinero, como no tengo una pareja armoniosa, no puedo tener hijos, tengo estas enfermedades, con sus aspectos específicos, vamos a decir. Mi estado emocional obviamente está fatal, entonces no podemos avanzar, ni tiene caso, la verdad. Por eso es que hay muchas corrientes de terapia que tratan el conflicto específico de la persona y es solo una parte del conflicto. Tienen que ir a el programante. Y el programante ni siquiera está en la línea de vida de la persona, porque si no empezamos a cortar pesos de atrás para adelante, pues al final del día se convierte en un proceso muy largo y muy doloroso. ¿Por qué? Porque al final, pues a ti te toca resolverlo, sí, pero volteando a ver de dónde viene el nivel de madurez, de comprensión, de limpieza, vamos a decir, de tus cuerpos, de tu campo mental, emocional, psíquico, psicológico, espiritual. Ahí hay un podcast de los cuerpos que tenemos diferentes, para que le des una refrescada en temporada uno. Pues nosotros si quitamos lo que se llama peso psíquico, es mucho más fácil porque nos vamos haciendo más ágiles para ir tomando decisiones y ir viendo cosas que se tienen que, a veces están tan claras como el agua, pero somos los últimos en enterarnos, ¿verdad? Y bueno, pues una de ellas es, como decíamos, nuestro sistema familiar. Y por eso, como en muchas ocasiones me han escuchado decir, nada terapéutico, nada de trabajo personal, corazones, nada, ninguna vía, ninguna metodología, ninguna corriente, nada que tenga que ver con el tema de la mente, de las emociones, de las conductas, nada puede tener una buena puerta, nada puede tener buen final en nuestra vida, nada puede tener un éxito, vamos a decir, en hacer trabajo personal, si no es elevado a un nivel espiritual. Y esto está fundamentado en todas las metodologías y en todas las corrientes terapéuticas. Si la persona no despierta una conciencia espiritual que no tiene nada que ver con una religión, nada, porque las personas escuchan la palabra espiritualidad y luego pensamos en religiones o sectas. El concepto de la espiritualidad no tiene nada que ver con religión. Entonces, el objetivo es que nosotros comprendamos nuestro origen, nos empecemos a cuestionar de dónde vengo, para qué estoy aquí, para qué vine en este sistema familiar, para qué escogí esta familia, para qué soy hombre, para qué soy mujer. Es decir, en la conciencia de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que creo que es la pregunta de los 64,000 en la especie humana, no tendrá las respuestas, pero al menos planteártelas te va abriendo posibilidades de comprensión de tu propia existencia. Entonces, ninguna corriente terapéutica realmente va a cuajar en tu vida, va a tener éxito en tu proceso personal si no lo elevas a un nivel espiritual. Y eso es lo que empezamos a hacer con el árbol como paso número 1. Entender que nadie llega a un sistema familiar por accidente. O sea, imagínate que todos nosotros, digo, aunque cueste trabajo, corazones, entender esto. Sí, hay personas que dudamos, ¿verdad? Que podamos entender esto, pero imagínate que todos nosotros somos el espermatozoide ganador. O sea, competimos por la vida y quedamos aquí. Y en ningún caso eso puede ser un accidente. No hay un alma que se haya equivocado de sistema familiar, aunque nuestro ego, nuestro falso yo, la loca de la casa, se encarga en decir yo no sé qué hago en esta familia. Es que yo soy tan diferente a mi familia, Tania. No, es que nada que ver. Pues sí, eres diferente complementario, eres polar quizá, eres el otro polo, pero al final es el mismo conflicto.
Hay un podcast que se llama Yin y Yang, hay otro podcast que se llama El opuesto complementario, para que tú vayas checando ahí estos temas. Entonces, todos llegamos al sistema familiar que nuestra alma necesita para vivir como experiencia. No es un accidente. De hecho, por eso decimos que las personas a las que le tenemos mayor causa kármica y que desde luego es un contrato del alma es a nuestros padres. Y a veces, pues al ego le encanta regodearse, oye, que si mi mamá nació de un abuso sexual, claro, ese es un contrato del alma, porque involucra lo que el alma, hacia otras líneas de tiempo, necesita experimentar, saldar, conocer, aprender. Y si esa es la puerta de vibración, estamos poniendo algo drástico, ¿no? Que sea un abuso. Si esa es la puerta energética en la que esa alma va a entrar, sus causas internas tendrá. No es un accidente. Nuestro trabajo en el linaje es entender que entonces tengo un abuelo, siguiendo este ejemplo, este caso, tengo un abuelo violador entonces. Tengo un abuelo con sus creencias, con sus dos neuronas, y ese es mi abuelo. De ahí vengo, ese hombre pasó la vida. Sin que la mente de mis padres, en este caso, o abuelos, abuelo y abuela, sin que esa mente quisiera la vida de ese fruto, de ese hijo, sí, pero estamos hablando que aunque su mente no quería, la vida se dio, sucedió la vida, fue posible por el acuerdo que hay en las almas. Entonces, por eso decimos que hay algo mucho más grande que en las mentes de nuestros padres y su movimiento sexual que nos deseó a través de ellos. Y ese es el proyecto y los contratos del alma. El alma tiene sus proyectos, hace sus acuerdos y nunca llegamos a un sistema familiar por error. No llegamos al número de hijos que somos por error, ni vamos a tener el peso que cada uno de los hijos, número de hijos, nos toca, ¿verdad? Todos en un sistema familiar somos importantes, vivos, abortados o muertos. Todos tenemos un lugar. Todos formamos parte de este sistema y todos tenemos un lugar especial, vamos a decir. Cuando nosotros entendemos para qué venimos a ese árbol y cuál es nuestra función en el árbol, dejamos de vivirlo de manera inconsciente. El primer paso es eso, sanar el árbol. ¿Por qué, corazón? Porque lo primero que hacemos es, en nuestra arrogancia infantil, pensar que somos mejores que nuestro linaje familiar. Porque nosotros ya estudiamos, porque nosotros ya tenemos coche, porque nosotros ya tenemos negocios y tenemos mejor vida o calidad de vida precisamente por ellos. Entender lo que es verdaderamente sanar y honrar nuestro árbol no se va a entender desde el ego, desde el juicio. No, es que los narcotraficantes, asesinos, ladrones, presos, polígamos, mujeriegos, drogadictas, alcohólicas, es decir, tantas etiquetas que tenemos para nombrar a las personas y su vida. Entonces, pues tenemos la boca muy, muy llena de historias que han llegado a nosotros de mi mamá, de mi papá, de mis abuelas, de mis tías, y son solamente historias. Pero de esas historias, cuando lo podemos ver en la historia, detrás de la historia, cuando podemos ir entendiendo por qué sucedían esas cosas, plantearnos, pues yo para qué llegué con un árbol así. Lo primero es identificar qué naturaleza tiene este árbol, ¿verdad? Hay árboles muy carentes económicamente, hay árboles muy misóginos, hay árboles de matriarcado, hay árboles de mucho abandono, de mucha violencia. Y de esta manera nosotros podemos ir entrelazando que nosotros somos así, no solamente hacia el mundo, hacia nosotros mismos. Qué ganancias y qué todos los aprendizajes en esta universidad en la que se metió mi alma en este sistema familiar. Todo lo que podía yo aprender de estas personas.
todo lo que no trae aprendido mi sistema familiar como un equipo. Y a través de mí aprende el inconsciente del árbol. Pero bajo ningún caso, bajo ningún sentido, el alma se equivocó. Mismo si fuesen hijos adoptados, el sistema familiar que recibe esta persona que viene a sanar esa parte del árbol y el árbol sana a su vez a la persona adoptada, ¿verdad? Se completan. En ningún caso suplen a los padres biológicos, no se puede. El abandono de padre-madre para ser adoptado, pues es lo mismo que de la misma pata que patea ese árbol que adopta, que está tratando de resarcir a alguna generación en donde eso es necesario. A lo que quiero llegar, corazón, para que te quedes con esta idea, es que si tú no llegas al punto realmente de aceptar cómo es tu sistema familiar, que de ahí vienes, porque eso te va a dar fuerza, eso te va a conectar con la vida. Y mientras dejemos que nuestras necesidades, abandonos, carencias, arrogancias infantiles, necesidades no cubiertas y la loca de la casa, el ego, se regodeen en decir, ay, es que esta familia, no, yo les digo, mira, de entrada vamos aceptando. Todos tenemos la familia Monster, todos. Ningún sistema familiar es perfecto, no puede serlo, porque esa perfección no existe en la especie humana, corazones. Somos luz y sombra. Tenemos 95% de inconsciente todas las personas. O sea, ¿dónde crees que cabe la perfección? Que querramos parecer perfectos a nivel egoico, esa es otra cosa. Que cubramos las apariencias, que mentimos, eso es otra cosa. Pero bajo ningún caso lo somos humanos. Y las familias humanas son equipos de trabajo. Tu alma llega a un equipo de trabajo en donde se ha comprometido con desarrollar amor incondicional de entrada a sus padres, bajo las circunstancias de su nacimiento, la historia como hubiese sido, con lo que te dieron mucho, poco, pero claro, llegamos polarizados, mucha mamá, poco papá, o ay, mi mamá no la soporto y mi papi tan lindo. Todas esas opiniones y juicios van a traer consecuencias para tu vida, en todo lo que tenga que ver mamá y en todo lo que tenga que ver papá. Ir poniendo ese equilibrio en nosotros, no en las personas. Mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela pueden seguir opinando lo que ellos quieran porque son otras personas y tienen otro viaje y tienen su tiempo en el mundo para entender algo si ellos quieren. Mi mamá puede seguir enojada con todo el mundo, pero esa es ella. No es pretexto para que yo no haga mi trabajo personal. Es personal, por eso se llama personal, privado, para que ustedes se permitan ir hilando, anclando, resanando nuestro corazón, dándonos cuenta de nuestras heridas. Y todo ese material lo da el árbol. Si el alma trae causas internas en algún objetivo, ¿no? Si viene a aprender a valorar lo femenino, bueno, pues va a llegar a un árbol misógino, ¿verdad? Donde las mujeres ni heredan tú. Si el alma necesita desarrollar la verdadera, eh, ¿cómo se llama? Economía y darse cuenta para qué sirve realmente el dinero, bueno, pues a lo mejor va a llegar a un árbol de jugadores, derrochadores que tienen mucho y luego no tienen nada y no tienen responsabilidad de gastar o compran a los hijos, compran las emociones con dinero, tapan sus culpas. Y ahí viene a experimentar eso, ¿verdad? Y así por eso es que está esa metodología de determinar por nuestra fecha de nacimiento, pues qué tipo de árbol tenemos. Pero esa es solamente una forma, no es la única forma. Entonces, si alguien viene a abrir el cuerpo, que es lo que se llama abrirse a la vida, abrirse a toda la experiencia que trae la humanidad, pues va a llegar a un árbol rechazado, carente, es decir, va a llegar a un árbol que le dé la oportunidad de estar cerrado porque viene a abrirse, ¿verdad? Viene a aprender. Si viene a poner límites, va a llegar al árbol de los excesos. Es decir, al final del día, corazones, estás en donde tienes que estar y es perfecto. Y lo que has vivido
en nuestros dramas infantiles o carencias, primero que nada, no todo es negativo como tu ego, tu loca de la casa te lo recuerda, porque si hubiese sido, o sea, es como normal del trabajo del ego que queda y guarda nomás lo negativo, pero todo lo bueno, positivo, que nuestra madre nos cambió el pañal, nos asió, nos cortó las uñas y nos dio de comer un chorro de días en repetición, de eso no te acuerdas. Lo hubiera hecho cansada con gritos a jalones como quieras, pero lo hizo. Si hubiese sido todo negativo como nuestro ego no lo vende, no estuviéramos vivos, ya nos hubiéramos muerto. Pero si estás escuchando este podcast, pues es porque obviamente has sobrevivido. Entonces el ego se empeña en guardar lo malo. Entonces no todo lo que se ha vivido es negativo, ni de las historias que nos han contado. Poner nuestra propia lógica desde el amor, entendiendo que estoy en el lugar perfecto, me ha pasado lo que me ha tenido que pasar para que yo aprenda lo que tengo que entender y me han dado la dosis de lo que yo tenga que vivir. Y cuando empezamos a tomar las ganancias que eso representa, y a veces, de verdad, corazón, a veces acabamos pagando bien barato todo el aprendizaje y toda la ganancia que podemos obtener a partir de eso oscuro, porque todos tenemos una historia, corazón. Todos tenemos una historia. Todos tenemos historias infantiles, todos tenemos historias de abandono, todos tenemos historias de abusos, todos. En alguna etapa algo vendríamos a resolver a través de eso en nuestro árbol. Y vamos a seguir hablando de mucho más de esto la siguiente semana. Camino al eclipse. Corazones, déjame tus comentarios. Y nos vemos prontito. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.